Mi nombre es Jesús Gracieta, soy ingeniero mecánico, inspector de soldadura y ensayo destructivo. Este seminario es referente al tratamiento técnico posterior de la soldadura de acuerdo al AME 8, División 1. El contenido de este seminario es parte 1, tratamiento técnico posterior a la soldadura, tipos de tratamiento, propiedades mecánicas de las soldaduras con tratamiento térmico, cómo indican los códigos el tratamiento térmico, métodos de tratamiento térmico posterior a la soldadura, requisitos para la calificación de la WPS por AM9 con tratamiento térmico para la fabricación de recipientes soldados de acuerdo al código AM8 División 1. La segunda parte es alcanzar el código AM8 División 1. Su sección B, parte requisitos para recipientes a presión fabricados por soldadura con tratamiento térmico. UW10, tratamiento técnico posterior a soldadura. UW27, proceso de soldadura. UW28, calificación del procedimiento de soldadura. UW29, temperatura mínima permitida para la soldadura. UW40, procedimientos para tratamiento térmico. La parte 3, su sección C, parte USC, requisitos para la construcción de recipientes a presión de acero al carbono y de baja aleación. USS 56, requisitos para el tratamiento térmico posterior a la soldadura. Y la parte 4, respuesta a desviaciones durante la ejecución del tratamiento térmico posterior a la soldadura, de acuerdo a la WS de 10.10, prácticas recomendadas para el calentamiento local de las soldaduras en tubería. Bueno, iniciando la parte 1, tratamiento técnico posterior a la soldadura. El tratamiento térmico posterior a la soldadura se realiza en algunos aceros unidos por los diversos procesos de soldadura con la finalidad de reducir las tensiones residuales, disminuir la dureza en la zona afectada por el calor, incrementar la resistencia a la fractura frágil y mejorar la resistencia a la fisura por corrección bajo tensión. ¿Ok? Los tipos más comunes de tratamiento térmico que se dan, que se le puede hacer una soldadura, son temple más revenido, normalizado más revenido o un recocido más un revenido. El temple, el temple depende de la aplicación que se, de la soldadura y estos tratamientos térmicos se hacen, el temple normalizado y recocido se hace por encima de la temperatura de transformación y el revenido se hace por debajo de la temperatura de transformación. Y la temperatura de transformación la vemos acá en el diagrama hierro-carbono, que en algún caso está a 723 y en algún caso, depende de la fase en que se encuentre, puede estar más arriba o más abajo. Cada fase, cada fase tiene una temperatura de transformación inferior y una temperatura de transformación superior, de acuerdo a este diagrama. ¿Sí? Los, mm, Cuando se realiza una soldadura, eh, normalmente ella se hace se enfría en el aire, pues. Y estas soldaduras tienen como especie tienen como especie de una distorsión en la zona afectada por el calor, ¿no? Y adyacente a la soldadura. Esto ocasiona distorsiones en la soldadura. Dependiendo del espesor de la soldadura, estas distorsiones pueden ser mayores o menores. Cuando se tiene una soldadura de un pase de un espesor bajo, menor a 3/4, las distorsiones son menores, pero cuando ya se tienen unos espesores superiores a 3/4 pulgadas, ya se requieren muchos pases para realizar la soldadura y esto crea más superior, unas distorsiones mayores en las zonas afectadas por el calor, adyacentes en el material base y entre pases pues, de la soldadura. Y cómo se muestra ese calentamiento de una soldadura, hasta dónde puede alcanzar ese calentamiento y cómo queda la zona afectada por el calor entre pases. Esto crea distorsiones que pueden ocasionar una grieta en la soldadura. Entonces, estos cuando se enfría una soldadura,
en el aire es como que resultara que la soldadura eh, queda con un temple, pues. Esta soldadura queda con sus propiedades mecánicas de resistencia, dureza, dureza mayor en la zona afectada por el calor, además queda con distorsión en la zona afectada por el calor, que le pueden ocasionar fragilidad, ¿no? Este es cuando se hace una soldadura y queda con ciertas distorsiones, pues. Entonces, ¿cómo se hace para disminuir estas distorsiones? Dependiendo del espesor del metal base. Entonces, dependiendo del código de aplicación, requiere o no tratamiento térmico. El tratamiento térmico de una soldadura contempla por enfriamiento por aire más un revenido. Este es el tratamiento que normalmente se le hace a las soldaduras que después de ejecutada, dependiendo de los espesores, si las especificaciones de ingeniería lo requieren, es el que normalmente se hace. La soldadura queda con una resistencia, una menor dureza en la zona afectada por el calor, un aumento de tenacidad, además queda sin tensiones y una estructura más homogénea en la zona afectada por el calor. Este es el que normalmente se hace después de la soldadura, después se ejecuta el revenido que está por debajo de la temperatura de transformación de ese material. Otro tratamiento que se le hace a la soldadura es el normalizado más un revenido. Este normalizado se hace por encima de la temperatura de transformación de ese material, pues en la fase en que se encuentra. Y eh, este material posteriormente se le hace un revenido que está por debajo de la temperatura de transformación de ese material. La soldadura queda con su resistencia, una menor dureza, un aumento de tenacidad, además queda sin tensiones internas, una distribución de grano fino y una distribución uniforme de carbono. Otro tratamiento que le hace a la soldadura es un recocido más un revenido. Es un recocido que está por encima de la temperatura de transformación y la diferencia entre el recocido y el normalizado es un mayor tiempo de enfriamiento controlado que le da ciertas propiedades a al material. El normalizado se enfría también de manera controlada y el temple se enfría bien sea al aire por algún líquido, aceite o agua. La diferencia entre estos temples normalizado y recocido es el tiempo de enfriamiento. Entonces el tratamiento térmico de una soldadura con recocido más un revenido, la soldadura queda con una menor dureza sin tensiones internas. Este tratamiento térmico le puede aumentar la ductilidad y disminuir la resistencia a la soldadura del metal base y del metal base ablandando el metal. Este tratamiento puede ablandar el metal base, pues. Entonces, este tratamiento cuando se aplica tiene que ser bien controlado porque puede afectar las propiedades mecánicas de la soldadura. Entonces, depende de las especificaciones de ingeniería y se aplica este tratamiento, pues, tratamiento térmico. Todos los tratamientos, acá no indicamos ningún tipo de temperatura porque esas temperaturas y esos tiempos lo indican los códigos y las especificaciones de construcción o de fabricación. ¿Cómo los códigos indican el tratamiento térmico? Acá tenemos la tabla 7.2. Esta tabla pertenece a la WSD 1.1 2020. Indica tiempo mínimo de retención, 6 milímetros o menos, 15 minutos. Eh, 6 milímetros hasta 50 milímetros, 15 minutos por cada 6 milímetros o fracción de la misma. Más de 2 pulgadas, 50 milímetros, 2 horas, más 15 minutos por cada pulgada adicional o fracción de la misma. Y estas tablas también presentan un tratamiento alternativo de alivio de tensiones si es cuando
hay una disminución de la temperatura de la indicada. Por ejemplo, si hay una disminución de 30 grados, el tiempo de retención a la temperatura disminuida por cada pulgada es de 2 horas. Si es de 60, la temperatura se disminuye a 60 grados, es de 4 horas. Y así sucesivamente. Este código, esta tabla pertenece a la WS de AM de 313 del 2020, ¿no? Tratamiento térmico posterior a la soldadura. Aquí indica el material, la temperatura de retención, aquí dice 595 a 650 y el tiempo de sostenimiento hasta 2 pulgadas de una hora, una hora de una hora por cada pulgada. El tiempo mínimo es de 15 minutos. Sobre 2 pulgadas, 2 horas más 15 minutos por cada pulgada adicional. Aquí hay unos metales que indican que P8, grupo 1 y 4 no requieren tratamiento térmico a menos que lo indique la WPS. El P10H, grupo 1, indica que no requiere tratamiento a menos que se indique en el tratamiento, en la especificación, ¿no? Y aquí hay otro material, para otros materiales el tratamiento lo indique, que se indique por la WPS. Y los tiempos de retención y, y sostenimiento de tiempo y temperatura se indican en la WPS. Este código también indica cuando se disminuye la temperatura de 30 grados dependiendo del espesor, o sea, le agregan 2, ¿no? El tiempo, dependiendo del espesor, menos de 2 pulgadas, menos de 1 pulgada, perdón, se le agrega el, el tiempo que indica acá y, y, y 15 minutos adicionales por cada pulgada adicional, ¿no? Entonces aquí se indican los tiempos de cuando disminuye la temperatura, cuál es el tiempo que se le aplica al tratamiento térmico, ¿no? Aquí tenemos, esta pertenece a la M8 División 1 2021. También indica el tipo de material, P1 grado 1, 2, 3 a 900 grados centígrados, no, 595 grados centígrados, hasta 2 pulgadas, una hora por cada pulgada, lo menos 15 minutos. Sobre 2 pulgadas, de 2 a 5 pulgadas, 2 horas más 15 minutos por cada pulgada adicional. Y sobre 2 pulgadas, 2 horas más 15 minutos por cada pulgada adicional. Aquí indica cuando estas temperaturas también se disminuyen. Si se disminuye 28 grados, 2 horas. Si se disminuye 56, 4 horas el tiempo de retención. ¿Okay? Métodos de tratamiento térmico posterior a soldadura. Entre los métodos más usados en el tratamiento térmico tenemos el método integral, que está, y el localizado. El integral en horno estacionario, horno portátil, calefaccionado interno con quemadores de alta velocidad de calentamiento. Y lo localizado por resistencia eléctrica, calefactor flexible, método de mampara. Por inducción, radiación con lámparas de cuarzo, radiación por calefactores de gas de tipo infrarrojo, exotérmico y por llama. Acá tenemos unos tipos de horno, ¿no? Este horno estacionario, en este horno tiene una capacidad que se puede colocar un recipiente de una sola vez, pues. Y aquí tenemos un horno portátil que puede ser por parte o muestras pequeñas. Calefacción interna se le coloca, se hace el tratamiento interno del recipiente o de lo que se esté fabricando. Método de tratamiento localizado, tenemos resistencia eléctrica, ¿no? Por inducción. Estos son algunos de los métodos que se pueden realizar tratamiento térmico. Dependiendo de lo que se tenga, se explica el método. Requisitos para la calificación de la WPS, todas B9 con tratamiento térmico para la fabricación de recipientes soldados de acuerdo al código AME 8 División 1. Para realizar la soldadura de los recipientes a presión construidos por AME 8 División 1,
La WPS, antes de empezar la construcción de estos recipientes, debe estar calificada por AM9. Las WPS que requieren tratamiento térmico posterior a la soldadura deben cumplir las variables 407 de tratamiento térmico de la QW250 del AM9, dependiendo del proceso que se vaya a ejecutar. Aquí tenemos algunos procesos de soldadura que son el esmao, arco sumergido, gas metal, FUCOR, GTAW, plasma, y todo lo que aparece en esta tabla se le puede aplicar el tratamiento térmico si lo especifica la ingeniería. Aquí tenemos cómo son las variables de los procesos para la calificación de las especificaciones de procedimiento de soldadura. Aquí tenemos para el ASME, para el proceso o SMAO, ¿ok? Se deben cumplir todas estas variables, se deben especificar en las especificaciones de procedimiento de soldadura todas estas variables de junta, de metal base, de metal de relleno, posición, precalentamiento, tratamiento térmico. Aquí indica tratamiento térmico, características eléctricas, técnicas. Estas variables son las variables esenciales. Esta que tenemos de este lado, es en la parte central, son las variables esenciales suplementarias, y la derecha son las variables no esenciales. Entonces, en 407 es lo que se aplica tratamiento térmico, ¿no? Aquí tenemos el proceso SMAO, que Q407.1, un cambio en el tratamiento térmico es una variable esencial. Un cambio en el rango de tiempo y temperatura es una variable suplementaria. Entonces, lo que dicen esos parágrafos, ¿no? 407.1, se requiere una calificación de procedimientos por separado para cada una de las siguientes condiciones. A, para materiales P1 hasta P6 y de P9 hasta P15 se le aplican las siguientes condiciones de tratamiento térmico posterior a soldadura. La primera es ningún tratamiento. Si no lo especifica, no se le hace. La segunda es por debajo de la temperatura de transformación inferior. ¿Ok? Temperatura inferior o temperatura de transformación es normalmente lo que se hace un revenido. Por encima de la temperatura de transformación superior es un normalizado, ¿no? Temperatura, transformación, y mm, por encima de la temperatura de transformación superior, seguida por un tratamiento térmico por debajo de la temperatura de transformación normal. Ejemplo, normalizado templado seguido por un revenido, ¿no? Y entre las temperaturas de transformación superior e inferior. Estos son los tratamientos térmicos que se puede ejecutar a una soldadura. Como tal, los códigos no indican normalizado, revenido, no indican, los códigos indican la temperatura a la cual y el tiempo de sostenimiento que se le va a hacer el tratamiento térmico a la soldadura. Otro es, para los demás materiales que se aplica las siguientes condiciones de tratamiento térmico. Ningún tratamiento dentro de un rango de temperatura especificado, y 407, que es un cambio en el rango de temperatura y tiempo del tratamiento térmico posterior a la soldadura, en QW407.1. El ensayo de calificación del procedimiento debe ser sometido a tratamiento equivalente al encontrado en la fabricación de la soldadura de producción, incluyendo al menos el 80% de los tiempos agregados a las temperaturas el o los tiempos totales del tratamiento pueden ser aplicados en ciclos de calentamiento. Esta variable no aplica a una WPS calificada para soldar metales base asignados con los números P8, P21 a 26, P41 a 49. Este es un cambio nuevo que existe en el AW, en el ASME 9 2021, en este parágrafo. Y bueno, cuando también se aplica una calificación de procedimiento cuando se aplican capas superpuestas a, a materiales, a caras endurecidas. En este caso se aplican a materiales, a ejes, a, y capas superpuestas resisten a la corrosión. Entonces pueden aplicar a los recipientes
en la parte interna para darle mayor resistencia a la corrosión del fluido que vaya a manejar. Esta WPC también tiene su calificación. Se diseña su junta, metal base, metal de relleno, la posición y lleva su precalentamiento si lo requiere y tratamiento técnico si lo requiere, las características eléctricas y las técnicas, ¿no? En el 407.6, un cambio en la condición de tratamiento técnico posterior a soldadura en Q407.1 o un aumento del 25% más del tiempo total de la temperatura de tratamiento posterior a la soldadura. Es decir, que un cambio que haya en este parágrafo requiere una recalificación del procedimiento. 407.9. Se requiere una calificación del procedimiento por separado para cada una de las siguientes condiciones. Este es para cara endurecida de material resistente a la corrosión. A. Para capas superpuestas de metal sólido resistente a la corrosión. A. Número 8. En todos los materiales base, un cambio en la condición de tratamiento técnico posterior a la soldadura, QW407, o cuando el tiempo total en tratamiento técnico posterior a la soldadura encontrada la fabricación exceda 20 horas, un aumento de 25 o más del tiempo total de la temperatura de tratamiento posterior a la soldadura. Para capas superpuestas de metal sólido resistente a la corrosión, A9, en todos los materiales base, un cambio en la condición de tratamiento técnico posterior a la soldadura, Q407.1, un aumento del 25 más del tiempo total de la temperatura del tratamiento técnico posterior a la soldadura. Para todas las otras capas superpuestas de metal de soldadura resistente a la corrosión, sobre todo los demás materiales base, un cambio de condición de tratamiento técnico posterior a la soldadura en Q407.1, ¿no? Estas son las variables que se indican para este tipo de soldadura de capas superpuestas resistencia a corrosión. Llegamos al fin de la primera parte del seminario de tratamiento técnico posterior a la soldadura de acuerdo al código ASME 8 División 1. Bueno, gracias por su participación. Y llegamos a